Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video les voy a comentar cómo aplicar el patrón de diseño decorador, que ya lo hemos visto en varios otros videos, pero esta vez a un problema del ámbito bancario que también lo pueden extender fácilmente a otros problemas del área comercial o de gestión de sistemas de información, sistemas de gestión corporativa, etc. Entonces comenzamos suponiendo que tenemos ya desarrollado un módulo muy simple de caja de ahorros. Tomo este concepto bancario porque me imagino que todos lo conocen, todo el mundo tiene, o mucha gente tiene una cuenta bancaria y opera con ella como usuario de un banco, así que supongo que lo entenderán fácilmente. Las subrutinas que tiene el módulo caja de ahorro en su interfaz son depositar, que agrega más dinero al saldo actual de la caja de ahorro, retirar, que retira dinero de la caja de ahorro, saldo, que devuelve el saldo actual de la caja de ahorro. Podría haber más subrutinas en la interfaz, como por ejemplo generar los últimos movimientos u otras operaciones bancarias típicas. Entonces asumimos que este módulo ya está desarrollado, ya lo tenemos implementado, hace tiempo que está funcionando, estamos contentos con su implementación, funciona correctamente, lo hemos testeado, no hay quejas sobre él, etc. Pero con el tiempo van apareciendo nuevos requerimientos. Por ejemplo, no más de 2 retiros semanales, es decir, por alguna regulación bancaria se prohíbe que la gente retire más de 2 veces dinero por semana. Otro requerimiento podría ser que los retiros de más de 10.000 pesos, en cualquiera sea la moneda que ustedes quieran pensarlo, o más, requieren de una autorización previa. Otro requerimiento posible, esta vez sobre los depósitos, es que depósitos de más de 1 millón se deberían comunicar a un área del banco de control de lavado de dinero. Y como estos requerimientos pueden aparecer permanentemente otros similares, la operatoria bancaria tiene esta característica, va cambiando muy dinámicamente con el tiempo, y tendríamos que ver cómo tener una forma de implementar este tipo de requerimientos de manera sistemática y no tener que buscar siempre una implementación nueva y pensar siempre una implementación nueva, sino tener una forma estándar de implementarlo y que además nos permita no tener que volver a testear, no tener que volver a controlar lo que ya sabemos que funciona bien. Antes de mostrarles la solución basada en el patrón de diseño decorador, lo que quiero es mostrarles lo que suelen hacer los desarrolladores, por lo menos lo que yo he visto cuando he ido a empresas a hacer consultoría. Y la primera opción que suelen implementar es la siguiente. Simplemente comienzan a introducir sentencias condicionales en las subrutinas que ya tienen implementadas para implementar los nuevos requerimientos. Por ejemplo, de alguna forma se obtiene la cantidad de retiros semanales en la cuenta y se compara con el valor límite. En ese caso se abandona inmediatamente la subrutina. En caso también posiblemente informando un error, etc. No quiero entrar en esos detalles. Después, si el retiro es de 10.000 pesos o un monto superior a 10.000, se invoca una subrutina que solicita la autorización correspondiente y después se ejecuta el código que ya estaba. En el caso de la operación de depositar, en este caso, como hay que simplemente informar la operación, lo que hacemos o lo que se suele hacer es ejecutar primero el código que ya está y al final agregar las sentencias correspondientes al informe que hay que generar. Obviamente que si los requerimientos siguen aumentando, el código de estas operaciones se sigue haciendo cada vez más complejo. Incluso en este caso no se nota, pero estas sentencias condicionales podrían comenzar a anidarse una con otras, haciendo que la lógica de las operaciones sea cada vez más compleja.
El otro problema que tienen es que cada vez que introducimos una de estas modificaciones, necesariamente tenemos que volver a testear la subrutina, no solo para determinar la implementación del nuevo requerimiento, sino los casos de test que ya teníamos generados originalmente. Y siempre corremos el riesgo de introducir algún error y que termine perjudicando la funcionalidad del sistema. Por tanto, este diseño, que suele ser muy elemental, yo lo considero erróneo. También tengan en cuenta que no solo vamos a incrementar, es probable que se incremente la cantidad de este tipo de requerimientos sobre las subrutinas que ya tenemos implementadas, sino que también con el tiempo pueden algunos de estos desaparecer. Es decir, a lo mejor la institución, que regula el funcionamiento bancario en un determinado país, elimina este requerimiento de que no haya más de 2 retiros semanales, y entonces uno tendría que eliminar estas sentencias de aquí. Eso nuevamente nos puede producir errores, porque podemos estar compartiendo variables, podemos estar ejecutando, operando sobre variables que permanecen para el resto del código. Y nuevamente aparece el problema de verificar la nueva implementación, es decir, eliminando estas 2 sentencias, en rigor uno debería volver a testear todo. Y muchas veces queda el código comentado, se empieza a hacer cada vez más desprolijo el código, uno, si no escribe los comentarios adecuados, no sabe después por qué está comentado, quién lo comentó, etc. Con lo cual, por varios motivos, este diseño suele ser considerado equivocado. Detrás de todo esto siempre hay un concepto importante. Al implementar varios de estos requerimientos, cada una de estas subrutinas comienza a tener cada vez más responsabilidades, comienza a tener cada vez más funcionalidades, se hace un código cada vez más complejo de mantener y de entender. Por lo tanto, hay que buscar una alternativa a esto. Hay que tratar de distribuir este código en distintos lugares y no ir poniéndolo todo siempre en el mismo lugar. Ahora les muestro un segundo diseño que, en mi opinión, también está equivocado por otro motivo, y que esencialmente hace un mal uso de la herencia. Entonces tenemos inicialmente el módulo o la clase caja ahorros y hacemos un heredero que implementa el código habitual de caja de ahorro más el control de 2 retiros semanales, a lo sumo 2 retiros semanales. Pero también necesitamos el otro control sobre los retiros, que no sean, o que cuando sea de más de 10.000 pesos haya que pedir una autorización. Entonces generamos un nuevo heredero del anterior, porque necesitamos uno que implemente ambos. Y además necesitamos también implementar el requerimiento sobre los depósitos, con lo cual necesitamos generar un cuarto heredero del anterior que implementaría en principio todos los requerimientos solicitados. Este diseño tiene varios aspectos negativos. En primer lugar, esta jerarquía de herencia suele implementarse con herencia de clase, lo que implica que los sucesivos herederos van conociendo los secretos de implementación de los módulos que están hacia arriba de la herencia, con lo cual cuando uno decide cambiar alguna parte de la implementación, sobre todo de las partes superiores de la estructura de herencia, eso tiene impacto en todos los descendientes y muchas veces dejan de funcionar correctamente y es difícil detectarlo. Otro inconveniente que tiene es que si nosotros queremos generar varias versiones del sistema donde se ejercen algunos controles y otros no, tenemos que entregar todo el sistema y hacer una declaración de variables adecuada para que se implemente en un sistema algunos controles y en otro sistema otros controles. Eso agranda el código a entregar. No podemos no entregar esto porque no tendríamos de dónde generar este heredero y ni siquiera el código compilaría. O sea que para poder entregar el último de los herederos y no entregar alguno de los intermedios, tendríamos que cambiar la jerarquía
la estructura de herencia. Ese tipo de situaciones hacen que esta solución sea poco práctica y tienda a generar código inútil en muchas partes del sistema. De hecho, cuando queremos retirar alguno de estos requerimientos, cuando ya no se ejerce más, no se necesita más ese requerimiento, no hay que ejercer ese control, deberíamos eliminar uno de estos herederos y arbitrariamente no sabemos cuál es el que va a eliminarse primero. Uno podría suponer que es el último, pero si no lo es, volvemos a tener el problema. Eliminamos este módulo, esta clase, y este queda sin su superior en la estructura de herencia. Con lo cual deberíamos declararlo de otra forma y empezar a tocar el código, que no hay que tocar, que en principio no hay que modificar, porque la modificación no debería afectar a alguno de estos controles, sino solo a uno de ellos. Bueno, ahora les voy a mostrar la solución basada en el patrón de diseño decorador. Entonces, comenzamos con el módulo o la clase caja de ahorro, que es la que ya tenemos implementada. De este módulo hacemos un heredero que yo lo llamé control adicional, donde supuestamente vamos a implementar todos los controles adicionales o las nuevas funcionalidades que vayan apareciendo. Este módulo también, además de ser heredero de caja de ahorro, hace una composición con caja de ahorro, es decir, que de alguna manera va a haber una caja de ahorro metida dentro de un control adicional. Y de control adicional heredamos cada uno de los nuevos requerimientos, de los nuevos controles, de la nueva funcionalidad que queremos implementar sobre una caja de ahorro. En este caso tenemos 3 nuevos requerimientos más o menos independientes entre sí. Por lo tanto tenemos 3 herederos. Si tuviésemos 20 nuevas funcionalidades, tendríamos que tener el mismo número de herederos, 20. Todos estos herederos están al mismo nivel y fundamentalmente tanto control adicional como cualquiera de los herederos de él tienen todos la misma interfaz que caja de ahorro. Es decir, todos tienen las mismas subrutinas en la interfaz. Por lo tanto, hay una uniformidad completa sobre las subrutinas y las interfaces de todos los módulos que intervienen en esta solución. Para realizar esta composición, control adicional tiene un constructor que espera una caja de ahorro como parámetro y simplemente la guarda en alguna variable estática persistente, digamos, que persista después de la llamada, el parámetro que recibe. Yo aquí la llamé mi CA indicando mi caja de ahorro, o sea, la caja de ahorro que está compuesta dentro de control adicional. Luego tenemos la implementación de las subrutinas de, por ejemplo, NumRed. Ahora vamos a ver la implementación de las subrutinas de NumRed. NumRed es el módulo que va a implementar el control que está relacionado con el número de retiros. Es decir, si hay más de 2 retiros semanales no se puede hacer, y si todavía hay menos de 2 retiros semanales sí se puede hacer un nuevo retiro. Entonces, la subrutina recibe un monto de dinero y luego efectivamente hace el control, se fija si la cantidad de retiros es mayor que 2, en ese caso sale inmediatamente. Si la cantidad de retiros aún no es mayor que 2, invoca a la misma subrutina, la subrutina con el mismo nombre de la caja de ahorro que tiene incorporada como compuesto, y después invoca una subrutina que agrega un retiro más, si es necesario, a la cantidad de retiros que están asociados con esta caja de ahorro. No voy a entrar en los detalles de cómo implementar esta subrutina ni esta otra subrutina de aquí, porque no hace a la cuestión del patrón de diseño, pero básicamente esta es la forma de construir el control. Es decir, se hacen acciones antes de invocar a la subrutina retirar de caja de ahorro, y se hacen acciones luego de invocar a esa subrutina. En cuanto a la implementación de depositar también de NumRed, es más simple aún, porque depositar no tiene que hacer nada, dado que NumRed solamente controla el número de retiros y no de depósitos que se hacen en la caja de ahorro. Por lo tanto, lo único que hace es llamar a depositar de la caja de ahorro
con la cual está compuesta. Esta forma que se da en esta subrutina y en esta otra subrutina, es decir, de llamar a una subrutina con el mismo nombre, que está en un elemento que está compuesto con el que estamos trabajando en ese momento, eso se llama normalmente delegación. Y se entiende diciendo que uno ejercita e implementa cierta funcionalidad, luego delega en otro objeto la responsabilidad que falta y vuelve a tomar el control haciendo más funcionalidad. En este caso se hace algo antes y se hace algo después de la delegación. Bien se podría hacer algo solamente antes o solamente después. Y en este caso no se hace nada, es decir, se delega directamente toda la funcionalidad en el objeto que está compuesto, en la caja de ahorro básica que está compuesta con el control que estamos realizando en este momento. Ahora les muestro la implementación de otro de los herederos que implementan controles. En este caso el de monto de retiro, el monto máximo que se puede retirar sin pedir autorización. Entonces, aquí tenemos monto ret.retirar, implementa el control del máximo monto posible que necesita autorización y inmediatamente delega el resto de la funcionalidad en retirar de una caja de ahorro. En caso de la subrutina depositar del mismo heredero, vuelve a hacer lo mismo que en el caso anterior. Como no tiene nada nuevo que implementar, simplemente delega en el compuesto la funcionalidad. Ahora les muestro la implementación del tercer control, en este caso del monto de depósito. Recuerden que cuando se depositaba más de 1 millón de pesos había que informar al control de lavado de dinero. En este caso el monto depósito en su rutina de retirar no tiene nada nuevo que hacer, con lo cual delega inmediatamente en retirar, y en este caso es depositar el que tiene que hacer un control, pero en realidad lo tiene que hacer después de ejecutar la funcionalidad básica, con lo cual primero delega en el compuesto y después implementa el nuevo requerimiento. En este caso, que el monto se supere o sea igual a 1 millón de pesos, hay que informar al lavado. Acá la implementación de esta rutina la dejo para ustedes. Lo que quiero remarcar también es que si ustedes revisan las escenas anteriores, van a ver que la cantidad de código que escribimos es exactamente la misma que en el primer diseño que yo les mencionaba, que en mi opinión está equivocado. Es decir, poniendo sentencias condicionales dentro de las subrutinas de caja de ahorro directamente. La cantidad de código que se escribe es esencialmente la misma. Lo que sí, el código está distribuido de otra forma. Eso es básicamente la definición de diseño de software, es decir, distribuir el código en distintos lugares, que yo normalmente llamo módulos. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo configurar el sistema de cajas de ahorro con los nuevos controles utilizando el patrón de diseño decorador. Acá tienen la estructura de herencia y de composición que habíamos estado viendo, y acá tienen cómo quedaría, por ejemplo, un programa muy simple en la función main. De que comenzamos declarando una caja de ahorros, luego declaramos 3 controles adicionales, cada uno va a implementar uno de los controles específicos, luego vamos declarando con la clase correspondiente, instanciando en la clase correspondiente cada uno de los controles adicionales, y en el constructor le vamos pasando, en este caso, en el primero, la caja de ahorro. Luego, en el segundo, utilizamos la variable que acabamos de instanciar como parámetro para el constructor. Y en el tercero usamos la segunda variable que hemos instanciado. De esta forma se va generando lo que ya hemos visto en otras oportunidades, que es una cadena de objetos que culminan con el objeto básico que tiene los servicios que siempre hay que utilizar. Por lo tanto, cuando ustedes
más adelante en el programa, en cualquier parte del programa, invoquen, por ejemplo, el método depositar de MD, en realidad lo que va a hacer es controlar lo que tenga que controlar de acuerdo a la implementación de monto depositar, y luego va a pasar el control a MR, que como es una instancia del monto retirar, va a ser otro control más, y luego va a pasar el control a NumR, que va a ser otro control de acuerdo a la implementación de NumRed, y finalmente se va a invocar la instancia de caja de ahorro que ustedes hayan declarado inicialmente. Bueno, para terminar les voy a mostrar una comparación de los tres diseños que analizamos en este video. Empezamos por el diseño en donde todos los nuevos controles se implementan directamente en el módulo caja de ahorros. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo de depositar, donde esta es la subrutina que ya teníamos con su código existente, y donde le agregamos el control del monto a depositar, que cuando el monto a depositar es mayor a 1 millón de pesos, hay que informar al área de lavado de dinero. Luego tenemos el diseño que utiliza únicamente herencia, donde tenemos caja de ahorro con su implementación actual y le vamos agregando, especializándola, como se suele decir, con mayores controles que van implementando cada uno de los controles que tenemos actualmente. Y finalmente el diseño basado en el patrón de diseño decorador, que utiliza herencia pero también utiliza composición, y la herencia se utiliza de una manera diferente. Bien, en mi opinión estos dos primeros diseños son errados, y el que es correcto desde varios puntos de vista es el diseño basado en el patrón de diseño decorador. El mayor inconveniente que tiene el primer diseño es que se va cargando de responsabilidades a un módulo que ya teníamos, que ya estaba bien definido, que ya estaba testeado, que sabíamos que funciona bien, y le vamos agregando cada vez más lógica que puede desaparecer con el tiempo, lógica que se puede complicar con el tiempo, lógica que probablemente aplique a uno de nuestros clientes pero no aplique a todos nuestros clientes. Probablemente en un sistema bancario sí aplique a todos los clientes porque son regulaciones que afectan a toda la industria, pero en otras áreas, con otros áreas industriales o sectores empresarios, probablemente un cliente necesite un control y otro cliente no necesite el mismo control. Esto va generando subrutinas cada vez más complicadas de entender, cada vez con mayor cantidad de líneas de código, programadas por diferentes personas que requieren ser testeadas cada vez que son modificadas. Noten que si nosotros quisiéramos entregar el sistema a diferentes clientes de la empresa, tendríamos que entregar siempre todo el código. Peor aún, si en algunos clientes hay que aplicar ciertos controles y en otros clientes no hay que aplicar todos los controles, deberíamos incluir lógica que seleccionara o se fijara cuál es el cliente en el cual está ejecutando el sistema y ejecutar algunos controles y no ejecutar otros controles, lo que haría aún más complicada la lógica basada en este diseño. Luego tenemos el diseño que utiliza únicamente herencia. Uno de los problemas que tiene este diseño es compartido con el diseño anterior. Si nosotros queremos en algún momento sacar uno de estos controles, tenemos problemas incluso en tiempo de compilación. Imaginemos que queremos sacar este control, un control cualquiera, un intermedio, directamente el código no va a compilar. Efectivamente va a faltar esta clase y entonces cuando intente buscar la clase padre de la última clase no la va a encontrar y va a tirar un error de compilación. Uno podría decir, bueno, la reemplazo por una clase vacía que no tiene nada, pero eso es ensuciar el código, es una mala práctica de programación, hay que explicar por qué esa clase está vacía, cuándo hay que llenarla, cuándo no. Otro problema que tenemos es que en algunos clientes queremos aplicar todos los controles y en otros clientes no queremos aplicar todos los controles, igual que en este caso, y tendríamos que armar estructuras de herencia diferentes para cada cliente. Eso es nuevamente complicado, tendríamos que estar viendo... tendríamos que tener diferentes ramas de código para diferentes clientes con diferentes estructuras de herencia y se complicaría en ese sentido.
Otro problema que tiene este diseño es que normalmente se lo hace sobre la base de herencia de clases y no de herencia de interfaces. Con lo cual, cuando haya algún cambio en el tope de la estructura de herencia, muy probablemente eso repercuta en los hijos o los descendientes de esta estructura de herencia. Eso muchas veces no es fácil de detectar y termina habiendo errores en tiempo de ejecución que son originados por cambios en las partes superiores de la jerarquía de herencia. Y eso muchas veces es muy difícil de detectar y saber dónde está el error. Incluso uno puede modificar acá creyendo que no tiene impacto en los descendientes y finalmente lo tiene. Pasando al diseño basado en el patrón de diseño decorador, fíjense que reúne todas las ventajas de este diseño, pero no tiene ninguna de sus desventajas. Primera cuestión: el código de caja de ahorro permanece tal cual, no hay que tocar ese código. Se usa exactamente la misma implementación que ya teníamos, sin ningún cambio. Luego, cada control queda aislado en un módulo separado. No se mezclan los módulos ni los controles. Cada control tiene su propio lugar. Segundo, a través de la composición y dinámicamente podemos activar o desactivar controles, cosa que no podemos hacer prácticamente en ninguno de estos sin agregar cada vez más lógica al programa. Tercero, si queremos entregar algunos controles en un cliente y otros controles en otro cliente, lo único que tenemos que hacer es incluir en la compilación los módulos que implementan los controles que queremos entregar y los otros no los entregamos. Lo único que resta por hacer es configurar correctamente el sistema, que eso normalmente se hace en una parte aislada del programa principal, que incluso se pueden aplicar otros patrones de diseño que podemos verlos más adelante, con lo cual este diseño tiene muchas más ventajas que cualquiera de estos dos, no tiene más líneas de código que ninguno de estos dos y es mucho más limpio, mucho más portable, mucho más flexible. Fíjense que acá es muy fácil agregar más controles. Si apareciera un cuarto, un quinto, un sexto control, lo único que tendríamos que hacer es generar más herederos, cada uno implementando solamente esa lógica. En este caso se podría empezar a complicar enormemente, porque si queremos combinar controles empezaría a generarse una estructura de herencia con muchas ramas, con muchos descendientes en la herencia. Y ni hablar en esta opción, que habría que incluir cada vez más lógica, más sentencias condicionales, muchas veces anidadas entre sí, que hacen cada vez más difícil entender el código. Si me quieren hacer consultas sobre este video o cualquier otro que vaya publicando con el tiempo, les repito mi nombre, Maximiliano Cristiá, y esta es mi dirección de correo electrónico. Me pueden contactar por este medio, que es el que uso normalmente.